Hola, buenos días. Estamos ya con el tema 3, que es ver los beneficios de la inteligencia artificial y la realidad extendida en la educación 4.0. Como ya vimos en la ponencia, muy por encima porque no dio tiempo, estas son las dos tecnologías que vamos a ver en el curso con aplicaciones prácticas, pero sobre todo también habiendo explicado un contexto de por qué son las tecnologías ahora mismo más vanguardistas a la hora de usarlas en el aprendizaje. Ya se está haciendo mucho en la industria 4.0. Hoy vamos a ver casos prácticos y bastantes ejemplos de cómo se están utilizando. Y bueno, de eso trata el curso, de sin llegar a grandes desarrollos, poder hacer pequeños proyectos, dar unos primeros pasos para poder llevar la realidad extendida y la inteligencia artificial a las aulas de forma asequible a los educadores. ¿Vale? Hoy lo que vamos a ver casi todos son grandes proyectos, requieren un enorme esfuerzo y están desarrollados por tecnólogos. También vamos a ver las aplicaciones prácticas al sistema educativo, sobre todo la inteligencia artificial. Lo mismo, son grandes desarrollos que irán llegando gradualmente al sistema educativo, pero es importante conocerlos porque complementa nuestra visión de la educación 4.0 basada en tecnologías digitales, que ya vimos ayer en el tema 2, y nos da ese contexto para que cuando estemos en los proyectos que en el curso se dan, entendamos un poco de dónde viene ese esfuerzo que os estoy pidiendo, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a dedicar energía a hacer estos pequeños proyectos y empezar a llevarlos a las aulas? Pues porque estamos al principio, como yo os dije, sois pioneros en empezar a ser parte proactiva de esta revolución de la educación 4.0 y la cuarta revolución industrial, la cuarta transformación digital. Hay que entender bien el contexto, ver casos prácticos, ver ejemplos, aunque sean desarrollos mayores, para después saber que de forma asequible lo podéis hacer vosotros también. Bien. Espero que el vídeo de hoy no sean 40 minutos o 47 minutos como fue el del tema 2 y que este tema 3 vaya un poco más fluido. Pero siguen habiendo cosas muy interesantes que contar, entonces, y que en la ponencia no dio tiempo, entonces, bueno, pues si dura un poco más, dura un poco más. Al final es muy difícil, por mucho que me esfuerce en el contenido, cuadrar el tiempo con lo que quiero transmitir. Es más importante el conocimiento que cuadrar en el tiempo, aunque os robe unos cuantos minutos más. Bueno, recordemos que la visión de la educación 4.0 es estar ya no centrada en los contenidos como la educación tradicional, sino en crear habilidades que sirvan para este siglo XXI y la industria 4.0, crear habilidades en los alumnos que los hagan competentes, ¿vale? Según demanda de la industria 4.0. Esa es la razón de la existencia de la educación 4.0, como vimos. Crear alumnos competentes, no centrándose en los contenidos, sino en las personas. Es decir, estos alumnos deben saber hacer con un grado de adaptabilidad grande y sobre todo deben ser personas en una forma que los lleve a poder trabajar en equipo, resolver problemas, etc. Todo eso ya lo veíamos ayer, ¿vale? Por tanto, es siempre bueno recordar esta visión, no centrada en los contenidos de educación 4.0, no centrada en los contenidos, sino en las personas. Y ya hablando de la inteligencia artificial y la realidad extendida, la educación 4.0, sobre todo entender que son experienciales, ¿vale? Están basadas en la experiencia. O sea, la realidad extendida se entiende si realizas las experiencias sobre el aprendizaje que esta tecnología permite crear.
teórica, por mucha teoría que te expliquen, no lo vas a entender igual. Sobre todo, por ejemplo, que ya les dije, cuando hablamos de realidad virtual, por mucho que te digan que la experiencia de realidad virtual es increíble, que aprendes, que es memorable, etcétera, etcétera, hasta que tú no la tienes, el grado de presencia, como ya vimos, no se va a entender, no se va a captar, no se va a vivir. Entonces esto es muy experiencial. La realidad aumentada, lo mismo. Y mientras más crece hacia la realidad mixta, pues igual. Y la inteligencia artificial también, el uso de asistentes inteligentes, que es un área nada más de lo que es la inteligencia artificial, que ya dijimos que era bastante extensa, pero si tú no tienes la experiencia de usar un agente inteligente que te ayude en el proceso de aprendizaje en una determinada formación, pues no lo vas a entender, por mucho que te explique. O sea, se trata de tener estas experiencias primero como docentes y después llevar estas experiencias a las aulas para que las tengan los alumnos. Bien, el enfoque de estas experiencias suele ser cooperativo y competencial. Lo que se intenta es crear no solo experiencias individuales, sino en grupo, en equipo. Y los contenidos pasan a estar centrados en los alumnos. La persona es el centro de la experiencia, permitiendo desarrollar un aprendizaje totalmente personalizado y adaptado a cada uno de ellos. Este sería el ideal. Ahora mismo no estamos en este punto, pero es el ideal. Es decir, ahora mismo, sobre todo las experiencias de realidad extendida, no cambian adaptándose al alumno. Hay algunas que sí, pero el ideal sería en un futuro próximo que la inteligencia artificial, que el análisis de datos en tiempo real de la persona que está teniendo la experiencia permitiera adaptar la propia experiencia a sus necesidades. Ese es el horizonte hacia el que se va, pero por ahora no está muy desarrollada en ese aspecto. Hay algunos ejemplos, pero pocos. Bien, recordemos un poco lo que es la inteligencia artificial, la aumentada y la virtual. Tienen todas en común que son simulaciones, ¿vale? Y son simulaciones de entornos interactivos. Es decir, la formación 4.0 o educación 4.0 o aprendizaje 4.0 respecto a la tradicional es que es interactivo. Tú interactúas en la experiencia, ya sea usando cosas, tomando decisiones, resolviendo problemas o simplemente viviendo la experiencia, mientras que la tradicional es normalmente expositiva. La formación tradicional es expositiva, es en una dirección, se da una serie de conocimientos, se supone que después de un estudio sobre esos conocimientos puedes tener una interacción a través de evaluaciones y cuestionarios y el profesor, el docente acaba teniendo un feedback según esa evaluación. Lo que se intenta en la 4.0 es que vivas determinadas experiencias para que de esa forma la captación de conocimientos sea mucho más profunda. Todo gira en torno a tener una experiencia donde aprende, más que a escuchar sencillamente con la percepción auditiva o visual, escuchar o ver o entender a través de la palabra una serie de conocimientos que según qué materias pueden ser demasiado abstractos. Bien, en cuanto a simulación, la realidad extendida simularía entornos digitales interactivos. Acordémonos que la realidad extendida es el gran superconjunto. La realidad virtual sería una simulación paralela de la realidad real, de la real reality. Esto es, o estamos en la realidad real o estamos en la realidad virtual, pero no en ambas a la vez. Y la aumentada y la mixta sí que permiten estar en ambas a la vez, aunque hay distintos grados, distintos tipos, pero es una simulación superpuesta a la realidad real. Es decir, cuando estamos en realidad aumentada o mixta estamos experimentando la realidad real, pero con aumentos digitales, o sea, con elementos digitales que pueden estar en mayor o menor grado, que complementan, que extienden esa realidad real. La virtual es una simulación paralela. Y al final la inteligencia artificial a día de hoy, recordemos que hay mucha confusión, es muy extensa, a día de hoy sobre todo podría definirse como la simulación de determinados procesos cognitivos.
¿vale? Como el habla es un proceso cognitivo, la memorización, el aprendizaje, el reconocimiento de patrones, etc. ¿Vale? Simulación de procesos cognitivos, pero no tenemos una inteligencia artificial general, no tenemos un cerebro, ¿vale? No es multitarea, no es capaz de extrapolar, no tiene conciencia, no tiene intención, no hay intencionalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es más propio del cerebro humano. Bien. Ya esto lo habíamos visto en la ponencia, pero lo voy a ir repasando. ¿Qué aporta la inteligencia artificial a la educación 4.0? Pues aporta en muchas áreas, y voy a ir viendo una a una. Por ejemplo, tenemos el ADA, que es la analítica del aprendizaje. Es decir, si al final acabamos construyendo un Big Data educativo, que esto está empezando, ¿vale? Un gran Big Data educativo, es decir, tenemos digitalizados los datos del sistema educativo y ese sistema educativo tiene las fuentes necesarias dentro de la digitalización para que se genere ese Big Data, pues el análisis de este Big Data educativo podría llevarnos a lo que es el análisis concreto de perfiles de alumnos, las necesidades de estos alumnos, sus motivaciones, sus intereses, etc. Esta es una de las ventajas del ADA. Gracias a este análisis de todas estas características de los alumnos, ¿vale? Y a su Big Data, los datos que generan gracias a ese análisis, podríamos conseguir estimular el aprendizaje personalizado por una parte y colaborativo por otra. Por ejemplo, los sistemas de aprendizaje online basados o con inteligencia artificial integrada, ¿vale? Por ejemplo, el que estamos usando, el Moodle, que es un sistema de aprendizaje online, no tiene inteligencia artificial integrada, es todo manual, ¿vale? O sea, es una plataforma online sin inteligencia artificial, pero los futuros con inteligencia artificial podrían sugerir rutas de estudio a cada alumno para estimular ese aprendizaje personalizado que vimos que era una de las características de la educación 4.0, o crear incluso grupos de estudios afines a nosotros, porque como se está estudiando nuestro perfil, nuestras necesidades, nuestras motivaciones, nuestros intereses, nuestro progreso, es muy fácil encontrar a otros alumnos que van o a nuestro nivel o que comparten nuestros intereses. Entonces se pueden crear grupos de estudios afines para favorecer ese aprendizaje colaborativo. Ese es el ideal. Todavía no está, pero sería genial conseguirlo. La ADA aceleraría la creación de herramientas para personalizar el aprendizaje. Es decir, el análisis del Big Data educativo nos llevaría a entender mejor qué herramientas son necesarias crear, que aún ni siquiera están creadas, para llegar a esa personalización del aprendizaje. ¿Qué más cosas analizar? La motivación, el comportamiento, los resultados, detectar los errores que vamos teniendo en el proceso de aprendizaje, predeciría los riesgos de suspenso, daría respuestas en tiempo real, es decir, tanto docentes como alumnos, como padres, como administrativos del sistema educativo podrían, mediante paneles de control, acceder en tiempo real a todo lo que está ocurriendo con cada alumno. Por tanto, se acabaríamos entendiendo mejor los procesos cognitivos de la comprensión de cada alumno, su escritura, la adquisición de conocimiento o la memoria, su capacidad de memorizar o enfrentarse a problemas, y todo sería mediante técnicas de inteligencia artificial. Las actuales son las ANN, redes neuronales artificiales, las redes adversarias generativas, el aprendizaje profundo, el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de patrones, etc. Todas estas áreas de la inteligencia artificial aplicadas a la educación 4.0, a la analítica del aprendizaje, al análisis del aprendizaje, nos podrían dar todos estos beneficios y muchos más. ¿Qué más? ¿Cómo se integra la inteligencia, la IA, en la educación 4.0? Pues, por ejemplo, mediante la monitorización del rendimiento. Ya lo hemos visto un poco, pero sería sencillamente identificar patrones en el comportamiento del alumnado, es decir, cómo está rindiendo cada alumno. Un ejemplo, la detección de la frecuencia de acceso a servicios de asesoramiento que el propio sistema da, se puede interpretar que si un alumno, o sea, hace que podamos interpretar que un alumno tenga dificultades en su formación educativa. Es decir, si vemos que en el progreso normal de un alumno el
la consulta, servicios de asesoramiento es elevada, podemos interactuar con el alumno y preguntarle si está teniendo dificultades, que cómo va, etcétera, porque nos cantaría en el panel de control que la frecuencia se dispara, que mientras que los demás compañeros o los demás alumnos tienen una frecuencia de 3 veces por día, él está accediendo 20 veces al día. Eso quiere decir que está teniendo problemas. Este tipo de detección la da la inteligencia artificial. De otra forma nos costaría, sobre todo cuando hablamos de miles y miles de alumnos. Esa es la gran diferencia. Ahí es como nos puede ayudar la IA. El ser humano todavía la supera, pero nosotros tenemos una capacidad espacio-temporal. Es decir, no podemos acceder a los datos de 10.000 alumnos y pretender sacar conclusiones o detectar patrones o frecuencias de acceso en 10.000 alumnos en cuestión de minutos. Un ser humano no lo puede hacer. La inteligencia artificial sí. Las máquinas pueden hacer eso muy eficientemente y muy rápidamente, ¿vale? Para que entendamos. Pero hay otras cosas que las máquinas no pueden hacer y nosotros sí. Bien, el Big Data educativo facilitaría esta información necesaria para establecer las tendencias de rendimiento de los alumnos. Recordemos que esto también lo podemos hacer nosotros, pero acabo de explicar que el número y la velocidad es lo que diferencia a las máquinas de nosotros. También podríamos evaluar el estado inicial del alumno y hacer proyecciones de su evolución o predecir probabilidades de abandono de los estudios. Una vez la IA ha aprendido y empieza a tener datos, ese Big Data educativo va creciendo, mientras más datos, más entrenada está, y ante nuevos alumnos con una serie de datos iniciales, una evaluación inicial de cómo es ese alumno, cuál es su trayectoria, la IA ya puede empezar a predecir el futuro, ¿vale? Se puede equivocar, por supuesto, pero ya puede hacer proyecciones de lo que podría ser su evolución, por dónde iría, establecer un nivel, y toda esa información es muy buena. Y la inteligencia artificial también es muy buena también para hacer este tipo de predicciones a futuro. ¿Qué más? Permitiría implementar acciones correctivas para diseñar mejores metodologías de enseñanza y crear un aprendizaje más eficiente. Volvemos a la parte del Big Data. Con todos los datos que va generando, también la inteligencia artificial va permitiendo sacar conclusiones y hace que el ser humano entienda mejor dónde está fallando toda la metodología en sí. Por tanto, ayuda a tomar mejores decisiones y poder emprender metodologías, o sea, acciones correctivas en esas metodologías de aprendizaje y enseñanza. De otra forma, estas metodologías se mantienen en el tiempo porque el ser humano no suele detectar dónde está fallando la metodología. Tarda mucho más en hacer este tipo de análisis, a veces ni se hace, cosa que la inteligencia artificial haría a tiempo real. ¿Qué más puede aportarnos la IA? Por ejemplo, la docencia asistida. La docencia asistida hace que el tiempo de los docentes, que es escaso, se vea liberado. ¿Por qué? Porque las tareas repetitivas, que normalmente suelen ocupar muchísimo tiempo, como son la calificación de exámenes o la revisión de tareas, pues todo esto lo podría hacer la inteligencia artificial, liberando al docente, liberando al educador. La IA puede calificar estos cuestionarios, puede revisar estas tareas, además con alta precisión, con persistencia de datos, haciendo análisis a tiempo real, y libera al docente, al ser humano, para dedicarse a otras tareas que la IA no sabe hacer tan bien, como investigar usando la intuición, el inconsciente, la métrica, crear nuevas metodologías, atender one-to-one a sus alumnos, a sus estudiantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya habíamos visto que era una de las ventajas que la IA traería, liberarnos de tareas monótonas, repetitivas, que consumen mucho tiempo. A esto lo llamamos docencia asistida. Bien, simplificaría por otra parte, ya hablamos del ecosistema educativo, la gestión. Es decir, si aquí libera al docente de las tareas repetitivas, también libera a la administración educativa de las mismas tareas administrativas
porque hay muchas, se consumen muchos recursos. Por tanto, la IA podría acelerar el fluir de esta administración educativa, que muchas veces va lenta, ya que liberaría a todos los administrativos de un buen número de tareas, ¿no? Porque lo puede hacer más rápido, mejor y a un menor coste. En general, tareas que puede hacer la IA, si delegamos, tal como hemos visto, la coordinación administrativa a la IA, se crea un sistema educativo más eficiente. También la podemos usar para apoyarnos en ella y en su análisis de este Big Data educativo para tomar decisiones más complejas, e incluso podemos hacer análisis predictivos a futuro. Ayudaría a diseñar de esta forma mejores programas educativos basados en este Big Data educativo. El BDE también serviría para atender preguntas administrativas o preguntas de aulas, o del aula en concreto, o del programa educativo, o de proyectos que se realicen o se planteen, etcétera, por medio de agentes inteligentes, chatbots, que están disponibles 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Puede asignar tareas cotidianas o como el seguimiento y la sugerencia de horarios. Por ejemplo, puede diseñar muy rápidamente, en cuestión de minutos, los horarios de prácticas de todos los laboratorios de un centro, sin ningún problema. Los alumnos irían metiendo incluso sus preferencias. El miércoles no puedo porque tengo rehabilitación, cualquier cosa que se nos ocurra. Así miles y miles de alumnos. Imaginad cómo sería para un ser humano, un grupo de seres humanos, confeccionar un horario que tuviera en cuenta todas las particularidades de los alumnos. Es casi imposible. Pues la IA es capaz de diseñar eso muy rápidamente, de forma óptima, y maximizando el atender todas estas demandas. Aplicaciones y ejemplos, porque bueno, estas son las áreas en las que se puede usar, y aplicaciones y ejemplos que ya existen. Pues os lo decía el otro día en la ponencia, el aula del 2030, según la Universidad de Stanford, pues Stanford quiere ya, y está aplicando ya, quiere hacer esta conversión hacia la educación 4.0 basándose en inteligencia artificial y realidad extendida. Ya hablan de educación online 100%, realidad virtual, robótica educativa, del aprendizaje adaptativo para cada alumno, usar ADA, la analítica del aprendizaje, o Learning Analytics, usar tutores inteligentes que asistan a los docentes, etc. Esta es la definición de Stanford. Por el otro lado, que se ha desarrollado bastante los sistemas de tutoría inteligentes, los STI, por ejemplo, como los chatbots 24/7, o sistemas que son capaces de calificar, de evaluar exámenes, cuestionarios y dar calificaciones, o detectar errores, y todo con un feedback en tiempo real. También tenemos el reconocimiento automático del habla, del que son capaces los asistentes inteligentes, o el procesamiento del lenguaje natural, adaptándose al lenguaje en muchísimos tipos de locuciones, etcétera, complicadas. O sea, tanto el reconocimiento automático del habla como el procesamiento del lenguaje natural hacen que los agentes inteligentes no solo existan en modo texto como un chatbot, sino que existan como ya tenemos en Alexa, Siri, Google Assistant, etcétera. Al final, los STI tratan de tener tutores cognitivos que imiten el rol del profesor y guíen en el aprendizaje hasta cierto punto, ¿vale? En lo que son tareas repetitivas, como bien hemos dicho, porque siempre se va a necesitar al ser humano para esa parte empática, esa parte de seguimiento, o esa interacción uno a uno, donde realmente hay una verdadera guía de valor. ¿Qué más pueden hacer estos sistemas de tutoría inteligente? Pues ofrecer pistas, dar feedback, como he dicho, en tiempo real, diseñar secuencias de aprendizaje personalizadas para cada alumno. Según el progreso de cada alumno, pueden ir cambiando a tiempo real lo que sería la secuencia correcta, el roadmap, el mapa de carretera a seguir. Lo diseñan y lo cambian sobre la marcha según el progreso que esté realizando el estudiante. Y al final se trata de crear nuevas herramientas de aprendizaje adaptativo según las necesidades, según la demanda.
un gran ejemplo es Duolingo, una aplicación que usa inteligencia artificial para ayudarte en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Quizás no nos damos cuenta, pero cuando usas Duolingo, mientras lo vas usando, la IA de Duolingo aprende sobre ti, entiende tu nivel, sabe cuál está siendo tu progreso y en base a eso acelera o frena y va diseñando, va cambiando la secuencia de aprendizaje, es decir, personalizándola a cada alumno. O sea que hay un ejemplo de todo esto que hablamos que es real. Este sería un sistema de tutoría inteligente, el Duolingo. Otros ejemplos son, por ejemplo, valga la redundancia, el chatbot bilingüe a través de Alexa que ha creado la ASEU de Fundación Universitaria de la CEU San Pablo. Es un chatbot bilingüe a través de Alexa para hacer este tipo de seguimiento inteligente, resolver dudas, ofrecer pistas, dar feedback, etcétera, etcétera. O la box escolar de la Universidad de Colorado en Denver y la Facultad de Medicina de Anschutz también han creado un sistema de tutoría inteligente a través de Google Assistant que da consejos sobre habilidades de estudio y otras información. Esto es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a crear pequeños aplicativos que ayuden al aprendizaje, en concreto en Google Alexa. ¿Vale? Aquí vemos todos los sistemas inteligentes que hay, es decir, los agentes inteligentes que hay en forma de altavoces, en forma de smartphone, en forma de tablet, toman muchas formas, pero los que hay más importantes son Siri, el Google Assistant, asistente de Google que no tiene nombre, Alexa, Cortana, Bixby, Aura, pero nosotros vamos a ir a Alexa, porque es fácil de instalar tanto en Android como en iPhone, nos va a permitir crear esos primeros aplicativos, tal como explico.